buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. Estamos iniciando el día de hoy la semana 7 y vamos a platicar brevemente de las notas que les dejé el día de ayer sobre estas reglas para derivar el producto y la división de funciones. Comenzaremos con este diagrama en donde se están representando dos funciones cada una de la variable x. Cada una de ellas pues se encuentra representada en el primer cuadrante, que es justamente donde nos vamos a centrar. Esta es la función f de x, que de manera breve se ha llamado u, y de esta función nos interesa saber cuál es, digamos, su imagen en el intervalo de x hasta x más delta x. Hemos seleccionado un valor en la variable independiente que estamos llamando x, ahí está x, y su imagen pues también es f de x, es f de x, es la función f de x. Ahora vamos a movernos un poquito hacia la derecha, vamos a cambiar de posición de x hacia un x posterior. Aquí se ha exagerado un poquito ese incremento para que se note, pero este valor que se ha sumado a x pues es realmente pequeño, al cual le denotamos delta x. Entonces llegamos hasta la posición x más delta x, y para este valor de la variable independiente obtenemos también su imagen. Aquí está el punto sobre la gráfica que corresponde a ese valor de x, y su imagen, que es f evaluada en x más delta x. Ahí está. Entonces lo que nos interesa pues es saber cómo cambió esta función al pasar x hacia x más delta x, cómo cambió su imagen. Vean el cambio que tuvo la variable en su imagen. Muy bien. Ahora vamos a estudiar esta otra función que es independiente de la función f de x, a la cual le estoy llamando g de x, y de manera breve le voy a llamar v. Esta función tiene ahora también la gráfica, y nos interesa estudiarla exactamente en el mismo intervalo, desde x hasta x más delta x. Ahí tenemos x, observamos cuál es su imagen, vemos que es justamente g de x, está aquí. Después cambiamos de posición, aumentamos un delta x, el mismo que acá, y vemos que su imagen pues está hasta acá arriba, y es justamente g de x más delta x, g evaluada en este punto. Entonces el cambio que sufrió la función g pues es algo distinto al que sufrió la función f para el mismo intervalo en x, para el mismo intervalo en x, eso es importante. Muy bien, entonces bueno, ahora imagínense que con estas dos funciones, con f y con g, formamos una nueva función, que se compone por la multiplicación de f con g. Entonces esa nueva función va a tener pues también un dominio, una gráfica, y queremos saber cómo cómo sucede ese cambio de la función, pero ya ahora la función producto, en un intervalo de x, desde x hasta x más delta x. ¿Cuál es ese cambio de la función, pero de la función producto, en ese mismo intervalo, x más delta x? Aquí no tengo el diagrama de la función que resulta, digamos, del producto, pero pues el objetivo es encontrar la derivada de esa nueva función que se construye con el producto de f por g, lo cual es equivalente a determinar el cambio que le ocurre a la función ante un cambio en la variable independiente. Recordemos que de la definición de derivada, pues sabemos que la derivada es el límite de la función, del cambio de la función con respecto a un cambio en la variable independiente, cuando pues ese cambio se hace cada vez más pequeño. Bueno, entonces esa nueva función que se construye pues se puede graficar y podemos realizar un esquema semejante con la función producto. No lo tengo aquí, pero vamos a ver este
esquema que nos ayuda a, de alguna forma, a ver cómo es ese cambio que ha sufrido la función nueva, que es la función producto, a partir de los cambios tanto de f como de g. En este esquema no se encuentra, por supuesto, si no es para nada la gráfica de la función f de x por g de x. Esta es una representación de los valores de la función f por g y el cambio que sufre la nueva función. Ahora, entonces tenemos aquí el valor de u, que sería el valor de f de x. Aquí está representado el valor de u. Entonces, para x, cuando la variable independiente vale x, la f tiene este valor, que es u. Después aumenta un poquito hasta x más delta x, y la función aumentó un poquito más de lo que tenía. ¿Okay? Entonces, recordemos cómo es el cambio de f. Aquí sería el valor de u, y aquí u más delta u, que es el incremento. Es decir, f de x más delta x, que estaría representado por este valor. Entonces, tenemos u, y hasta aquí u más delta u. De tal modo que este ancho mide delta u unidades. Bueno, ahora veamos qué ocurre con v. v es la función g de x, su valor inicial pues es v, pero después hay un aumento, y de hecho aquí traté de representarlo. Recuerdan que la función g crece más en el mismo intervalo. Eso puede ser distinto, podría crecer igual o podría crecer menor, pero aquí tomé ese caso. Entonces vean que el incremento en g o en v es mayor para esta función, por eso quise representarlo así. Entonces el cambio es mayor para la función v. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es como el cambio de la función completa. La nueva función que se forma a partir del producto tendría este valor, como si, bueno, vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que las dos funciones u y v son, en este intervalo son positivas. Por eso es que las dibujé en el primer cuadrante, toman valores positivos cada una de ellas, y el área de este rectángulo que mide u por v unidades coincide con el valor de la función f de x por g de x. Entonces, si yo formara la función f de x, vamos a suponer que es la nueva función, le voy a llamar, digamos, h de x, que es, vamos a suponer que es f de x por g de x. Esa es la función h de x. Entonces, este producto u por v es justamente el valor de f por g. Entonces, todo esto, digamos, el área de este rectángulo, representa el valor de f por g. Muy bien. Bueno, ahora, para calcular la derivada de h, esto no es la derivada, es solamente la representación de lo que vale h. Para calcular la derivada de h, necesitamos conocer cuál es el cambio que tiene esta función h ante un cambio en la variable independiente x. Si observan ahora la nueva función, digamos que va a tener, va a llegar hasta acá, hasta u más delta u y hasta v más delta v. ¿Cuál es el cambio neto que sufre esta función? Pues tiene que ver con todo este incremento en el área, para que ahora surja el nuevo valor de la función. Bueno, es justamente el incremento el que nos interesa, porque pues a partir de ese incremento o ese cambio, no necesariamente es un incremento, a veces podría ser una disminución dependiendo cómo sea la función.
a partir de ese cambio es que podemos encontrar la derivada. Recordemos que la derivada es el cambio que le ocurre a la función cuando la variable independiente también cambia, se modifica, y ese cambio se va a hacer cada vez menor. Bueno, ahora, ¿cómo sabemos cuánto vale delta U? Delta U, recordemos que es el incremento que ha tenido delta U. Si vemos el esquema, esta distancia es justamente delta U. ¿Cómo la calculamos? Pues la calculamos con la resta de f de x más h menos f de x, que es justamente lo que hemos escrito acá, f de x más delta x menos f de x. Ahora, ¿cuál es el cambio que le ocurre a la función v? Pues también lo podemos saber de aquí. Esta es v, que es g de x, pero es la forma abreviada de g de x. Y el cambio que le ocurre a la función v es justamente g de x más delta x menos g de x. Ese es el cambio que le ocurre a delta b. Aquí está representado, lo pueden ver también de la gráfica. Bueno, entonces la nueva función, o sea, la función que ahora se compone con el producto, es, pues tomaría el valor de, digamos, toda esta área completa, toda esta área completa, que es u más delta u, y b más delta b. Entonces, por un lado, u cambió hasta u más delta u, y por otro lado, v cambió hasta v más delta v. Entonces, recordemos que la función se forma con el producto. El área del rectángulo completo es justamente la que tenemos aquí. U más delta u por v más delta v. Ahí está. Entonces, esa es el área del rectángulo más grande del esquema que estamos trabajando. Por supuesto, estamos suponiendo que delta u y delta v son ambos positivos. El cambio, entonces, bueno, lo que nos interesa para, con este diagrama, obtener la derivada, es encontrar el cambio que le ocurrió a la función. Antes era simplemente u por v. Ahora es todo este rectángulo. ¿Cuál es el cambio que sufrió esta función? Pues el cambio viene dada por esta modificación del área. Bueno, vamos a ver a qué equivale esa modificación del área. Entonces vamos a representar ese cambio del área como delta u por v, y esa delta u por v pues se obtiene simplemente sumando estas tres áreas o colocando el área completa de este rectángulo y restándole el producto de u por v, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, recordemos que el área completa es v más delta u, que multiplica a v, es u más delta u, por v más delta v. Aquí se encuentra representado ese producto, menos, por supuesto, el área u por v. El área u por v. Tendríamos que restarla y obtenemos el área de estos tres rectángulos. Si realizamos multiplicaciones, estos binomios se multiplican y se observa que u por v se va a simplificar. U por v menos u por v es 0. Quedan tres términos, u delta v más v delta u más delta u por delta v, que están aquí. ¿Okay? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular ese cambio del área del rectángulo, pero con respecto a delta x, es decir, lo vamos a dividir entre delta x. No es un cambio absoluto, el cambio que se define para la derivada es un cambio relativo, porque tiene que ver con qué tanto cambió la variable independiente también. Entonces vamos a dividir simplemente estas cantidades, cada una de estas sumas, entre delta x. Arreglamos ahí un poquito la división. Por ejemplo, aquí u va a quedar fuera de la fracción, porque los cambios pues están aquí en v y en x. También para esta v la dejo fuera y solamente me quedo con delta u entre delta x.
Y para esta pues puedo hacer cualquiera de las dos, ya sea que divida delta u sobre delta x, dejando delta b fuera o al revés, como lo tengo yo, que es delta u por delta b en delta x. Ajá. Bueno, ya que tenemos estos cocientes, ahora observen que si nosotros calculamos el límite cuando delta x tiende a 0, pues en realidad lo que vamos a tener es la derivada, porque la derivada recordemos que se define como el cambio de la función, que es la función producto, con respecto a un cambio de la variable independiente, cuando ese cambio se hace cada vez más pequeño, es decir, cuando delta x tiende a 0. Si calculamos estos límites, veremos que como u no depende de un cambio en x, entonces u puede quedarse fuera del límite. Vean que aquí ya se ha realizado justamente esa consideración, se ha hecho esa consideración, y como u no depende de delta x, no está sufriendo ningún cambio, la dejo fuera del límite. Después la variable o la función v, que es g de x, tampoco depende de delta x, por lo tanto puede quedar fuera de este límite, que solamente tiene que ver con los incrementos o los cambios en delta x. Para el último producto, pues ahí sí, porque aquí está sufriendo un cambio u y también la proporción delta b en delta x, entonces hay que colocar el límite en los dos. Pero para los anteriores no escribimos el límite. Bueno. Pues este límite será la derivada de v con respecto a x, pero el límite de delta u cuando delta x tiende a 0, pues este vale 0 porque el límite no está referenciado, es un límite absoluto, es decir, no está referenciado a la variable independiente. Si delta x se hace cada vez más pequeño, delta u también se hace cada vez más pequeño. Entonces solamente quedan estos dos términos. Veamos que el límite de delta b sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, es la derivada de la función v con respecto a x. Esta es delta b con respecto a x. Es la definición del límite, solo que está escrita de otra manera, porque, bueno, para escribir delta b, pues tendremos que hacer g de x más h menos g de x sobre h, ¿no? Cuando h tiende a 0. Pero es completamente equivalente, nada más que esta manera está escrita en delta. En los incrementos están dados en términos de delta. Bueno, pues lo que concluimos es que la derivada del producto de dos funciones u por b equivale a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera. Y esta es nuestra regla base de esta sesión, bueno, no de la de hoy, sino de la anterior. Y ahí tienen la regla del producto. Está en términos de funciones f y g. Pueden escribirlo también en términos de u y v, y es bastante cómodo de manejar si ustedes escriben u por v. Esta regla con frecuencia la recuerdan más si hablan, por ejemplo, de la primera función y de la segunda función. Entonces podemos decir que la derivada de u por v es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función derivada por la derivada de la primera. Entonces se van alternando. Cuando escribo a una función, a la otra la derivo, y así para el caso inverso. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues lo que necesitamos ahora es aplicar esta regla. Les dejé un ejemplo. Pues por ahora todavía no tenemos como muchas funciones que de tal manera que resulte más útil usar la derivada de un producto. Este producto de polinomios, para derivarlo con lo que sabíamos antes, se puede simplemente multiplicar
y simplificar y ya después se puede derivar. Ajá, pero bueno, ahora lo vamos a hacer aplicando la regla del producto para practicar un poco y ya después que surjan otras funciones en donde necesariamente tendremos que realizar la derivada del producto, pues ya lo haríamos de esa manera. Aquí podríamos hacerlo por la otra ruta, pero bueno, la idea es ahora practicar la regla. Muy bien, ¿qué dice la regla del producto? Escribo la primera, aquí está, derivo la segunda. Vean cómo todavía no he derivado, estoy indicando cuál es esa derivada, la derivada de la segunda, más la segunda, vean aquí está la segunda, por la derivada de la primera. Todavía no derivo, estoy indicando la derivada. Ahora, en el siguiente paso, pues ya vamos a efectuar las derivadas. La derivada de esta función 7x cúbica menos 8x más 2 es 21x cuadrada menos 8. Es muy importante aquí que escriban los paréntesis, de lo contrario el resultado será una función completamente distinta. ¿Okay? Bueno, ahora tienen la siguiente función, la derivada de 4x cuadrada menos 5x más 2 es 8x menos 5. Podríamos multiplicar, pero bueno, ahorita la idea no es desarrollar. ¿Puede repetir la regla así como con las palabras? Es la derivada de la primera. Ah, claro, sí. Entonces puedo decir, es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Si se dan cuenta, la regla es simétrica, porque cuando derivo una, a la otra la dejo igual. Ajá. Entonces se van cambiando. Sí, de nada. Entonces tiene esa simetría. Algunos la dicen al revés, pero bueno, yo así la digo siempre y al final funciona. Si la dicen al revés, yo digo la primera deriva de la segunda y algunos dicen la segunda deriva de la primera y, o sea, como que mencionan este término primero y después el que yo coloco en primer lugar, pero es equivalente. Muy bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio, de este ejemplo? Dice, ¿por qué en el resultado da menos 8? Menos 8 y menos 5. Menos 5. Menos 5 más 2. No sé bien en dónde nos pregunta Angélica. A ver. Dice Angélica, ¿por qué el resultado da menos 8x más 2? Ah, Angélica, ¿en cuál te refieres? ¿Menos 8x más 2? Bueno, ese viene de la función menos 8x más 2. Se deriva. Aquí daría 7 por 3 son 21. 21x cuadrada porque se reduce en 1 al exponente. La derivada de menos 8x es menos 8. Y la derivada de 2, como es una constante, vale 0. Entonces ya no se escribe. Pero... ¿en qué otra nos preguntas? En la derivada 2, 7x cúbica. Ajá, menos 8x más 2. Ah, ok. Sí, se multiplica el 7 por 3. Entonces son 7 por 3, son 21. Aquí está el 21. X se reduce en 1 al exponente. Ahí está el 2.
La derivada de menos 8 es menos 8 por 1, o sea, menos 8 queda igualito. Ajá, y la derivada de x, pues como es 1 ya. Ahí nos escribe. Y luego la de 2, que es la constante, vale 0. Y aquí ya no se suma nada. Para este otro tenemos 4 por 2, que es el exponente, son 8x, porque se redujo en 1. La derivada de menos 5x es menos 5. Y la derivada de 2 vale 0. Ajá, esa vale 0. Okay. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos con otra función en donde ahora se encuentra una función h de x formada como el cociente de dos funciones, de f y de g. Entonces h es la división de las funciones f de x y g de x. Vamos a ver cómo se comporta esta derivada, qué elementos tiene esta derivada. Bueno, pues lo que podemos hacer por ahora es reescribir esta expresión de tal manera que se vea como un producto. Y ese producto pues ya lo sabemos derivar de acuerdo a la regla que acabamos de trabajar. Entonces voy a despejar f de x y toda la igualdad se multiplica por g de x. Entonces al hacer la multiplicación por g de x va a quedar f de x igual a h por g. Entonces se forma esta nueva, bueno, es una equivalencia de la igualdad que escribimos. Entonces no vamos a, nuestra estrategia no consiste en derivar directamente h, sino en despejar y derivar a partir de la igualdad de f como un producto. Entonces vamos a usar la regla del producto para derivar h por g. Recordemos que, bueno, entonces f', que sería la derivada de este producto, sería la primera, ahí está h, por la derivada de la segunda, la derivada de g, pues es g', aquí está, aquí lo tenemos, g', más la segunda, ahí está g, por la derivada de la primera, por la derivada de la primera. Muy bien. Nuestro objetivo es encontrar h' de x. Justamente ese es el objetivo. Encontrar la derivada de h, porque h es el cociente de las dos funciones. Bueno, pues vamos a centrarnos en despejar justamente h' de x. Del otro lado tengo la misma igualdad. Aquí está la misma igualdad, no le he modificado nada, pero pues ahora vamos a comenzar a despejar. Entonces este es el objetivo, despejar h' de x, o sea la derivada de h. Primero resto en cada lado de la igualdad h de x, g' de x. Vean, este término lo escribí al inicio, pero sigue estando, o sea, no cambia de signo, solo estoy reescribiendo las igualdades en orden inverso. Entonces h por g' de x va a restar a f de x, entonces quedará f menos h, f' menos h por g'. Pues recordemos que se requiere el despeje de h', por lo tanto toda la igualdad se divide entre g de x. Entonces eso significa que toda esta división, resta, se va a dividir entre g de x. Bueno, ya tenemos despejada h' de x, que es la derivada de h. Ahora, este resultado queda todavía descrito en términos de la h original, pero sabemos que esa h pues es el cociente de f entre g. Entonces ya ahora toda la derivada quedó en términos tanto de f como de g y sus derivadas. Lo que haré a continuación será realizar la división, o de la suma o la resta de fracciones en el numerador. Entonces vamos a hacer la resta de fracciones en el numerador. La resta de fracciones pues queda de esta manera, como f' no tiene g de x, lo dividimos, pero se compensa con un g de x que multiplica a f',
el otro lado igual, f por g' de x. Recordemos que todo esto está dividiendo también entre g de x. Ajá, este g de x que está dividiendo, entonces viene aquí. Ahí está. Ahora vamos a efectuar la división de estas dos fracciones. Recordemos que es extremo por extremo entre medio por medio. Entonces se queda el numerador, aquí está, entre g de x por g de x, es decir, g de x elevada al cuadrado. Y pues de esta forma surge la expresión para derivar una división de funciones que tenemos aquí. La división de f entre g es la de abajo, podríamos decirlo así, ¿no? Es la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Y pues esta es la fórmula para la división, la derivada de una división. En la parte inferior se encuentra la manera, digamos, simplificada de escribir a este resultado, tanto de, tanto de, por ejemplo, uv como sus derivadas. Aquí escrito simplemente u', v'. Ajá. Y también es muy cómoda, muy práctica de manejar. Generalmente yo he visto que los chicos aprenden más usando así u y v, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las dos pues es equivalente y funciona. ¿Tienen alguna pregunta en esta igualdad a la que llegamos? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Entonces es lo mismo representar f de x como u. Ajá, a ver, o si me puedes repetir tu pregunta. Sí, es lo mismo representar f de x u g de v. Sí, ajá, puedes simplemente hacer esa representación y usar esta forma más simplificada. Me parece que lo escribí. Bueno, creo que no, para esta no la escribí para el producto. Pero sí, tu f sería u y tu g sería v, y ya usas este. Sí, aquí, bueno, no lo indica exactamente que u es f de x y v es g de x, pero así las puedes asignar y utilizas la de abajo, aunque es completamente equivalente, pero sí se ve mucho más como simplificada, ¿no? Como no tiene tanta notación así de f de x con paréntesis y todo, como que puede ser más conveniente para irnos familiarizando con ello. Aquí un ejemplo de cómo usar esta expresión que acabamos de obtener para la derivada de esta división de u sobre v. Entonces aquí, pues ya que identificamos cuánto vale u y v, de hecho la misma función se llama f de x, entonces su derivada, vean que estoy indicando con f' de x, es la función de abajo multiplicada por la derivada de la función de arriba. Vean que aquí estoy todavía indicando, ustedes ya después no tienen que hacer este paso, se pueden ir directo a escribir el paréntesis con la derivada, pero bueno, esto es para que se guíen de cómo trabajar la derivada menos la de arriba, que es 3x menos 2, por la derivada de la de abajo, que es 5x más 8. Entonces ahora efectuamos la derivada de 3x menos 2 es 3, y la derivada de 5x más 8 es 5. Vamos a multiplicar 5x más 8 por 3 nos da 15x más 24, etc. Aquí es muy importante que por favor todos los binomios, todos, y bueno, y de grado mayor por supuesto,
trinomios, etcétera, estén escritos en paréntesis. ¿Por qué? Pues primero porque están multiplicando y además tienen el signo menos, o sea, el menos 1 multiplicando, y si ustedes no escriben el paréntesis, pues seguramente se van a equivocar a la hora de multiplicar. Ajá. Entonces aquí está la derivada de 5x más 8, que es 5, y la función de abajo elevada al cuadrado. Entonces aquí les puse una notita, no olvidar los paréntesis, porque yo sé que lo olvidan con mucha frecuencia, y no desarrollar, por favor, el binomio. El binomio no se desarrolla, el binomio al cuadrado no se desarrolla. Ajá. No lo desarrollen porque no sirve para nada y además a veces podríamos, si desarrollamos, nos podríamos perder de alguna factorización que redujera más nuestro resultado. Entonces aquí les coloqué las flechitas, el producto se encuentra en la siguiente página. Está el producto, la simplificación, que da 34 en el numerador, y en el denominador pues se quedó igual, 5x más 8 elevado al cuadrado. ¿No? Y esta es la derivada. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, pues vamos a continuar ahora con la derivada de la función exponencial. Y para llegar a la derivada de la función exponencial, vamos a platicar de una de las definiciones de el número E, el número de Euler. Y bueno, esta definición está descrita a través de un límite. Entonces, el número de Euler, el número E, es el número tal que el límite de ese número elevado a la h menos 1 sobre h, cuando h tiende a 0, es igual a 1, si es que ese límite existe o si es que ese número existe. Ahorita no nos vamos a meter en más detalle de esa definición. Algunas, bueno, hay otras funciones, otras definiciones alternativas, pero esta que estamos trabajando aquí es justamente la que nos va a servir el día de hoy. Ajá, y es equivalente, por supuesto, a las otras. Muy bien. Bueno, pues vamos a trabajar con la función e a la x, la función exponencial, usando, como siempre, la definición de derivada a través del límite, pero en este caso en términos de h. Recuerden que tenemos dos formas de hacerlo, pero vamos a trabajar ahora con la definición en h. Muy bien. Bueno, primero quisiera que me dijeran, esta es f de x, e a la x. ¿Cuál sería f de x más h? ¿Cómo podría evaluar f de x más h? F de x es e a la x. ¿Cuál es entonces f de x más h? E a la x más h. Ajá, exactamente. Es e a la x más h. Muy bien. Muy bien, ya evaluamos f de x más h menos, ahora escribimos a la misma función f de x, que es e a la x. Dividimos entre h y calculamos si es que existe el límite cuando h tiende a 0. Voy a usar una de las propiedades de las funciones exponenciales, o en general de los exponentes, y separaré la función e a la x más h como producto de dos funciones.
¿quién me quiere decir cómo puedo separar e a la x más h como el producto de dos funciones exponenciales? ¿Cuál sería el valor? ¿Cómo puedo separar como producto de dos funciones e a la x más h? Usando reglas de los exponentes. Recuerden que de las reglas de los exponentes, cuando multiplicamos una cantidad con un cierto exponente en la misma base, se suman los exponentes. Ahora, en vez de, aquí ya está la suma, ahora lo que hago es realmente separar, pues separar como el producto de e a la x por e a la h. Bueno, menos e a la x sobre h. Observen que e a la x es un factor común. E a la x se encuentra aquí en este primer término, multiplicando a e a la h, y también se encuentra aquí. Entonces vamos a factorizar ese e a la x, vamos a escribirlo del otro lado. Entonces vamos a tener aquí f', f' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 pero ahora la exponencial la vamos a factorizar. Y dentro de este paréntesis quedará e a la h menos, como aquí ya factorizamos e a la x, pues será un 1. Entonces e a la h menos 1 dividido entre h. Y el límite se calcula cuando h tiende a 0. Bueno, pues ahora veamos que el límite se está calculando cuando h tiende a 0, pero la exponencial a la x no tiene ninguna h involucrada, por lo tanto es como si fuese una constante para ese límite. Por lo tanto puede quedar fuera del límite, que es e a la x, no depende de h, y esto es únicamente el límite cuando h tiende a 0 de este cociente. Pero de la definición anterior, en donde vimos cómo es que se representa el número e, vamos a regresar. Vean, es el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. Si recuerdan, ¿cuál es ese valor? Dijimos que e es el número tal que cumple que este límite, que de ese número elevado al h menos 1 sobre h, cuando h tiende a 0 es exactamente igual a 1. Entonces ese límite vale 1. Es decir, f' de x es e a la x
multiplicado por 1. Y esa función pues es e a la x. Entonces, ¿qué obtuvimos? Pues que la derivada de e a la x es la misma e a la x. Aquí tenemos el resultado, que es una forma también de representar la derivada. Entonces, la derivada de e a la x es e a la x. Y con esta expresión, pues ya podemos derivar todas las funciones que involucren e a la x. ¿Alguna pregunta en esta fórmula, en la manera de determinar la derivada? ¿Hay alguna manera o se puede demostrar que e a la h menos 1 sobre h es 1? ¿Cómo? Si se puede demostrar que e a la h menos 1 sobre h es 1. Es que esta es una definición. La que escribimos no es un teorema, sino es una definición. El número que cumpla que ese valor elevado a h menos 1 sobre h cuando h tiende a 0 es igual a 1, es el número al que a ese número e es digamos que ese es el número especial. El número que cumpla esa propiedad es al que le vamos a llamar el número e, que es el número de Euler. Pero las definiciones, digamos, de las otras definiciones de del número e, sí son equivalentes. Eso sí se podría verificar. Hay otras definiciones también del número e a partir de límites y sí se podría verificar que son equivalentes. Pero aquí se está dando como una definición, entonces no se puede verificar. Muy bien, pues vamos a usar esta regla de la derivada de la función e a la x y de la división, producto y las demás para encontrar algunas derivadas. Vamos a comenzar con esta función dada como el cociente de e a la x entre x cuadrada. ¿Alguien que ya tenga la solución y que nos quiera compartir su imagen? Bueno, vamos a continuar con algunas soluciones que nos compartieron y estamos viendo aquí la primera solución. Le comentaba a su compañera que no estamos usando ahorita la derivada a través del límite, vamos a hacerlo ya directamente con las reglas, es decir, tendremos que hacerlo directamente con la división. Entonces, generalmente para lo que sigue vamos a trabajar con reglas como de funciones así generales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, y ya a partir de esas reglas es que podemos derivar otras funciones, digamos que sean de ese mismo modelo. Entonces el límite, ahorita digamos la definición, pues no la vamos a usar, vamos a usar directamente la regla de la división de u sobre v, que es la que acabamos de ver. Entonces aquí te quedó que es la misma función, pero sí de hecho sí cambia la función. Entonces nos vamos a seguir por el camino de la regla directamente, ¿vale? Muy bien, vamos con la segunda solución que nos comparten. Entonces aquí podemos ver que se encuentra la derivada. Ahí ustedes me escuchan bien, no se ha vuelto como que lenta mi voz, o sí un poquito.
¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ajá. Pues aquí está un poquito lento mi internet, pero bueno, en cualquier momento me pueden interrumpir si es que algo no se alcanza a escuchar, ¿vale? Muy bien, entonces aquí falta un detallito que es bien importante porque estamos calculando la derivada. Entonces esto es f' de x. ¿Ah? O podríamos usar también la notación de df en dx. Está un poquito lento. Muy bien, df en dx, cualquiera de las dos. Pero sí es importante que pongamos f', ¿okay? Al menos. Porque si no, estaremos diciendo que es la misma f. Okay, la función de abajo por la derivada de la función de arriba menos la función de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Esto está muy bien señalado. Ajá. Aquí hay que recordar que el igual, bueno, la división principal, la línea de división principal debe de venir a la altura del igual. Muy bien, la derivada de e a la x es e a la x. Aquí hay un detallito. La derivada de x cuadrada es 2x. Ajá. Ahí faltó el 2x, que también viene acá. El signo está bien. Aquí igual, primero estuvo como hacia arriba y ahora está hacia abajo la división, la línea. Nada más hay que corregir detalles de notación que sí son bien importantes y aquí supongo que se escapó la derivada. Debió ser un error ahí de dedo, pero bueno, sí hay que corregirlo. Muy bien, vamos con la siguiente solución. Aquí no entiendo muy bien. No sé si quisiera abrir su micrófono, el compañero que nos compartió esta imagen. Porque en particular este x menos 2, bueno, de hecho todo, pero pareciera como que es solo el producto de los 4. Y ahí no entiendo muy bien. En el chat dice que se ha equivocado de imagen. Ah, ok. Estoy tratando de abrir el chat, pero... Ah, ok. Sí. Bueno, sí. Entonces no es esa la imagen. Muy bien. Ahora de hecho podemos quitarla de aquí para que no queden las notas porque fue la imagen equivocada. Vamos con la siguiente solución que nos comparte. Esta es, aquí está, e a la x sobre x cuadrada. Aquí está la representación de f'. Muy bien. F' es... Aquí hay algo que no entiendo. Lo que pasa es que ahí me di cuenta de que no me daba espacio y mejor lo escribí abajo. Ah, ok. Ya entendí. Sí, aquí ya no tenías espacio y ya mejor escribiste aquí. Ok, sí está bien. Sí, aquí nada más una pequeña observación con respecto a la línea de división principal. Debe de venir a la altura del igual. Es la primera función. Aquí te faltó una d y aquí te faltó una x. Es... a ver, aquí no entiendo. Es como que estás escribiendo una x de más. Mira. En este, a un lado de la d, en la parte superior, se debe de escribir la función que estás derivando. La x que nos dice cuál es la variable independiente va solamente en el denominador. Y aquí, por ejemplo, tú me estás diciendo como que se está derivando x, pero no, se está derivando e a la x en realidad. Ajá. Entonces esta ya no aparece. Y aquí falta la d. Entonces la forma de la notación es esta, d en dx, y aquí tú puedes escribir a la función, a lo mejor aquí pegadito o aquí aparte. Ajá. Aquí es donde va la función a derivar. Ajá. Aquí es donde se escribe. Ya sea que uses paréntesis, dependiendo de si es un binomio o si es una función más compleja con más elementos,
lo mejor es escribir el paréntesis, pero por ejemplo algunos monomios pues no lo necesitan, ¿no? Nada más escribes. Pues aquí hay como una x de más, después menos e a la x, que es la función de arriba, por la derivada de la función de abajo. Entonces aquí sí pusiste la d, pero aquí te faltó la x en el denominador. Y esta x ya no va porque está representando a la x cuadrada, que es la función que vas a derivar. Entra la de abajo al cuadrado. Y al final, ¿cómo decirlo? Como entienden lo que estás escribiendo, resulta que o sea, al final está bien. Solo que esos detalles, pues sí, arruinan, digamos, eso que ya tienes bien, porque pues sí son errores considerables que se pueden corregir fácilmente. Nuevamente aquí la línea de división principal debe de venir aquí a la mitad del igual. La derivada de e a la x es e a la x. O sea, como que sí comprendes, porque se ve que es solamente la derivada de e a la x, solo es corregir la notación. Y la derivada de x es 2x, o sea, la derivada está bien. Solo son errores de notación que estamos muy a tiempo de corregir. Muy bien. No sé si alguien más nos compartió su imagen que no haya descargado. Descargué 4 imágenes. No sé si alguien más me compartió su imagen. Bueno, vamos con la siguiente derivada. Vamos a derivar a la función q de y. Entonces voy a escribir aquí q' de y. Voy a tratar de acostumbrarlos a que no siempre la derivada, bueno, la función más bien, no siempre la función tiene la variable independiente y. Puede tener otro nombre, pero pues la regla de derivación si pues es análoga, solamente le cambio el nombre a la variable. Entonces estoy representando aquí q' de y, o lo puedo hacer como dq en dy. ¿Okay? Entonces está el igual. Lo mejor es que tengo una duda. Dime. ¿Por qué en la otra sale en x a la cuarta? No entendí de dónde salió ese 2. X a la cuarta, porque en la regla de la división la función de abajo se tiene que elevar al cuadrado. Vamos a movernos un poquito de pantalla para derivada. Aquí está. La regla que estamos usando, ahora claro, vamos a usar la de la exponencial, pero eso solo es como en el camino. La regla base que estamos usando es la derivada de una división de dos funciones. Entonces la función de abajo, de acuerdo a la regla que más o menos platicamos el día de hoy, siempre se eleva al cuadrado. Y la función de abajo en la derivada que estábamos trabajando era x cuadrada, y por eso es que se eleva al cuadrado. Esta fue la regla que usamos como base, porque aunque está involucrada una función exponencial, la base de la función es una división. Y por eso es que comenzamos a derivar como división. Sí. Gracias. Sí, de nada. Cualquier cosa, ustedes deténganme y vemos aquí cómo explicar. Aquí está el procedimiento que yo realicé. Como, bueno, digamos que este resultado pues ya es correcto, pero aprovecho que se puede factorizar x en el numerador y eso me da pauta a simplificar una x del denominador y solo me queda x cúbica. ¿Okay? Pero bueno, hasta aquí sería correcto. Si la simplificación no es tan evidente, pues a lo mejor no nos quedaría, no les quedaría igual, pero en este caso solo con un paso más hacemos la simplificación. Vamos a la siguiente función a derivar, que es
la función Q, que depende de Y, que está dada a través de esta división. Entonces la verdad es que el truco para que me quede siempre la línea de división a la altura de aquí a la mitad del igual es que siempre escribo primero la línea antes de escribir en la parte superior el numerador, siempre escribo la línea primero. Y así ya no hay pierde. Muy bien, entonces recordemos, ahora vamos a seguir usando la derivada de una división, que es la función de abajo tal cual y más e a la y. Aquí voy a hacerlo ya directo, voy a escribir la derivada, ya no la voy a representar, la voy a hacer. Y la derivada de la función de arriba, de e a la y, con respecto a y, es la misma e a la y. Menos, ahora la función de arriba la escribo exactamente igual y multiplico por la derivada de la función que se encuentra dividiendo. ¿Cuál es la derivada de y más e a la y? La derivada de y. 1 más e a la y. ¿Cómo? Perdón. 1 más e a la y. Así es, 1 más e a la y. Muy bien. 1 más e a la y. Ahí está. ¿Y qué dice la regla? Pues que tenemos que dividir entre la función que se encuentra en el denominador, pero elevada al cuadrado. Y como les mencioné antes, no vamos a desarrollar ese binomio al cuadrado, así lo vamos a dejar indicado. Muy bien, pues vamos a simplificar este numerador, vamos a multiplicar, ahí ya está derivado, pero pues lo siguiente es ya dejar nuestro resultado de una manera más correcta. Vamos a multiplicar, ¿qué les parece? Entonces aquí tendremos y por e a la y, e a la y, más por más, pues ahí es más, e a la y por e a la y. ¿Cuánto da e a la y por e a la y? E a la y. Recordemos que se suman los exponentes. E a la 2y. E a la 2y. Ajá. Aquí se usan también las reglas de los exponentes, entonces e a la 2y. Porque tienen la misma base. Las dos son e, y lo que ocurre con sus exponentes cuando se multiplican es que se suman, ¿verdad? Entonces aquí el menos 1 también lo vamos a aplicar a ambos términos. Muy importante aquí, paréntesis, no se les olvide por favor. El binomio está multiplicando, entonces es indispensable que coloquen paréntesis. Hay que seguir todas las reglas del álgebra que hemos aprendido. Menos e a la y por 1, menos e a la y. Esa ahí quedó un poco raro, pero bueno, ahí está, menos e a la y. Menos e a la y por e a la y. Menos e a la 2y. Ajá. Y el denominador lo dejamos exactamente igual, no le voy a hacer nada. Ahí está. Y más e a la y. Vean que en el numerador hay dos cantidades que se van a simplificar. Oye, se parece X. Ajá, dos cantidades que se van a simplificar, que son e a la 2y positivo y menos e a la 2y negativo. Y finalmente, escribimos ya el resultado sin esas dos exponenciales. Ahí está. Y este es el que vamos a reportar como el resultado ya
final. ¿Alguna pregunta en esta derivada? No. ¿No? Muy bien, ¿qué les parece si ahora intentan una ustedes y me comparten su resultado? Observen que para esta función que se llama p de x, aquí pueden observar una operación que es un producto entre la función 2x y la función e a la x. Entonces usarían ahora la regla del producto. Primera derivada de la segunda más segunda derivada de la primera, ¿vale? Entonces escríbanla por favor para que pueda dejar de compartir pantalla.